Gloria al Señor Jesús, la paz de Cristo, amados hermanos. Saludo cristiano en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bienvenidos una vez más a su programa Descanso para su alma. Alabanzas al nombre del Señor. Nos place de una manera especial tenerlos a todos y cada uno de ustedes allí, dispuestos, ¿para qué? Para comer la palabra, para ser edificados, para crecer en el conocimiento de esta palabra maravillosa, en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en el día de hoy tenemos un tema, creo que es importante, creo que es trascendental y que puede, hermanos, aportarnos mucho en nuestro conocimiento y en nuestro crecimiento espiritual, en nuestro crecimiento de nuestra vida cristiana. Amén. ¿Qué es mayor? ¿Las lenguas o el fruto? Es una pregunta que muchas personas se hacen. Es una pregunta que muchas personas me la han hecho a mí en diferentes circunstancias y en la cual yo he querido meditar, yo he querido pensar y realmente, ¿qué nos dice la Biblia acerca de esto? ¿Qué es mayor? ¿El fruto o el hablar en lenguas? Gloria al nombre del Señor Jesús. Quiero entonces, hermanos, invitarles para que se suscriban a nuestro canal de YouTube. También estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok. Qué bueno que puedas compartir el enlace de este video, de este mensaje, de esta predicación con otras personas y que de esta manera todos podamos ser enriquecidos, de esta manera todos podamos ser edificados en la palabra del Señor Jesucristo. Vamos a iniciar y quiero hacerlo entonces leyendo la palabra de Dios. Siempre la base de nuestra enseñanza ha de ser la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no es la base, hermano, entonces no estamos hablando de un mensaje cristiano. La palabra de Dios tiene que ser nuestro alimento. Gloria al nombre de Jesús. La primera carta a los Corintios, en el capítulo número 12 y el verso 31, hay unas palabras del apóstol Pablo que nos tienen que hacer reflexionar, que nos tienen que llevar a pensar y analizar lo que somos y lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Primera de Corintios capítulo número 12 y el verso 31 dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Qué tal si lo volvemos a leer? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Bueno, siempre iniciamos este programa antes de poder presentar cualquier palabra, pronunciar, hermano, cualquier mensaje. Primero orar, primero esperar en Dios, pedirle a Él que nos dé la gracia, que nos dé la sabiduría, amén, que nos pueda dar la unción, la inspiración, para traer un mensaje de sana doctrina, un mensaje que de verdad, de forma sincera, sea de edificación y que esté acorde a la palabra de Dios, que no esté fuera del contexto, sino que esté fuera de la verdad, y que nosotros en nuestra iglesia, en nuestra familia, entonces podamos ser de bendición cuando nos toque formar parte de alguna enseñanza, tener este conocimiento, pero sobre todo el poder aplicarlo a nuestra vida. Yo te invito, mi amado hermano, allí donde estás, para que cierres por un momento tus ojos y de una manera sincera puedas decirle al Señor que necesitas crecer, que necesitas saber, que necesitas mejorar. No crecer para criticar o para juzgar a otro, sino para uno, desde su interior, desde su ser, poder ser mejor cristiano.
Señor Jesús, Dios del cielo, maravilloso Padre Celestial, aquí estamos delante de ti. Quiero, Señor Jesús, que en esta hora consideres a todas las personas que están viendo, escuchando esta enseñanza. Ayúdanos a todos, Señor Jesús. Dame la palabra correcta, palabra de sabiduría, palabra llena de temor, de prudencia, Señor. Palabra sazonada con unción, con gracia, con inspiración y revelación. Mira el corazón de cada una de estas personas, mira mi corazón. Estamos necesitados de ti, necesitamos tu palabra, necesitamos tu presencia, que nos ayude, Señor, a ser mejores cristianos, para poder salir victoriosos, Señor, airosos en cada circunstancia, en cada situación, porque esta palabra es la espada del Espíritu, Señor Jesucristo. Ayúdanos, mi Dios del cielo. Considera cada corazón, cada vida, cada una de estas personas que de manera sincera quieren acercarse a ti, saber más de ti. Yo quiero saber más de ti. Yo necesito sentirte, tenerte en mi corazón, que tú seas la luz en mi vida, que tú me guíes, Padre Celestial, en cada momento, en cada decisión de mi existencia, pero para ello necesito conocerte, conocer tu palabra, saber más, porque así dice Pedro, Señor, en la Escritura, que debemos añadir a nuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. En el nombre glorioso de Jesús te lo pido. Amén y amén. Gloria al Señor. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, dice el apóstol Pablo. Creo que esta pregunta nos la hemos hecho todos, porque analizamos la palabra de Dios, analizamos el contexto de nuestros cultos, de nuestras congregaciones, de nuestra iglesia, el ambiente, lo que las personas piensan y consideran. ¿Qué es mayor? ¿El fruto o las lenguas? ¿Qué es mayor? ¿El fruto o las lenguas? Bueno, hay una realidad que nosotros no podemos desconocer en la palabra de Dios. Y es el hecho de que la Biblia nos habla de hablar en lenguas, del hablar en lenguas. Eso fue lo que sucedió allá en el aposento alto, cuando los 120 estaban esperando la promesa del Señor Jesucristo. Dice la Biblia que estaban todos unánimes, que estaban juntos allí, y de repente, hermano, hubo un estruendo, un viento recio. Gloria al Señor Jesús. Y descendió sobre ellos el poder del Espíritu Santo, y había sobre sus cabezas, amén, lenguas de fuego. Y dice que todos comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Gloria al nombre del Señor Jesús. Es una realidad. El apóstol Pablo nos habla de los dones de lenguas, nos habla la Escritura acerca de cómo cada persona que recibía el Espíritu Santo hablaba en nuevas lenguas. Tenemos entonces que analizar dos cosas importantes y dos cosas trascendentales en la Escritura acerca del hablar en lenguas. Primero, el hablar en lenguas es una señal. Y segundo, el hablar en lenguas es un don. Amén. Como una señal. Si usted lee bien el libro de los Hechos de los Apóstoles, qué bueno que usted pueda siempre meditar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, leerlo, estudiarlo, considerarlo con mucho detenimiento, porque el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra a nosotros el fundamento y la base del inicio de la vida cristiana, de cómo los primeros cristianos, cómo los primeros predicadores se comportaban, funcionaban, qué era lo que predicaban, qué era lo que hacían, cómo el Espíritu Santo los guiaba, cómo los ayudaba, cómo les revelaba, cómo la gente se convertía, cómo habían tremendos y grandes avivamientos, cómo Dios usaba a todas esas personas.
Podemos hablar entonces de las lenguas como señal. El libro de los Hechos entonces en diferentes apartes nos habla no solamente en el aposento alto, sino también en la casa de Cornelio, sino también allá en Samaria, sino como en todas partes donde se derramaba el Espíritu Santo, la señal de que había un derramamiento del Espíritu Santo era que las personas hablaban en otras lenguas. ¿Y hablaban qué? Según el Espíritu les daba que hablasen. Gloria al nombre del Señor Jesús. Eso sucedió en el aposento alto. Las personas que estaban allá mirando lo que sucedía en el aposento alto pensaron que estaban ebrios, pensaron que estaban borrachos. Pero cuando Pedro se puso en pie y comenzó a predicarles y a decirles que ellos no estaban ebrios, sino que era el cumplimiento de la palabra, de la profecía que Dios le había dado a Joel. Entonces ellos comenzaron a analizar y se dieron cuenta que todas esas personas estaban hablando en otras lenguas, pero que estaban hablando también muchos de ellos en las lenguas de aquellos que los estaban escuchando. El capítulo 2 del libro de los Hechos entonces nos habla de judíos que venían de diferentes partes del mundo, de muchos lugares, y todos hablaban de forma nativa diferentes idiomas, porque aunque eran judíos, tenían otras nacionalidades, venían de otros lugares, pero a estos que eran galileos, dice la Biblia, los escuchaban hablando en las lenguas de aquellas otras personas, y ellos los sorprendió, se sorprendieron grandemente. ¿Por qué? Porque los oían hablar cosas maravillosas de Dios, cómo magnificaban a Dios, cómo exaltaban a Dios, cómo glorificaban a Dios. En la casa de Cornelio, Pedro no estaba como muy contento, como muy animado para ir a predicar allá el evangelio. Sin embargo, Pedro fue a la casa de Cornelio y comenzó a hablarles del evangelio, comenzó a hablarles de Cristo, comenzó a hablarles de la cruz de Cristo. Y dice la Escritura en el capítulo 10 de los Hechos que el Espíritu Santo se derramó y todas esas personas, Cornelio, su familia, sus criados, los que habían llegado allá para escuchar a Pedro, comenzaron a hablar en otras lenguas. Y entonces Pedro dijo, si Dios ha llenado con su Espíritu Santo a estas personas, ¿quién soy yo para no bautizarles en el nombre de Jesús? E entendió que habían sido llenos del poder del Espíritu Santo. Lo mismo sucedió en Samaria. Lo mismo sucedió en todos los lugares. Pablo, cuando se encontró con algunos discípulos que habían conocido la palabra a través de Juan el Bautista, les preguntó que si habían recibido el Espíritu Santo cuando habían creído. Y ellos dijeron que ni siquiera sabían que había Espíritu Santo. Pablo les preguntó, ¿en qué fuisteis pues bautizados? Y ellos dijeron, no, a nosotros nos bautizó Juan. Y Pablo les mandó a bautizar en el nombre de Jesucristo y dice que recibieron el poder del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Entonces tenemos una realidad en la Escritura. Y no solamente una realidad en la Escritura, sino una realidad en nuestra vida. Y una realidad en la congregación. Yo he recibido el poder del Espíritu Santo. Yo he hablado en otras lenguas. Yo sé lo que se siente cuando se habla en nuevas lenguas, cómo el poder de Dios fluye en nuestra vida y sentimos un gozo, sentimos una alegría, sentimos algo genuino, algo especial, algo maravilloso. Realmente nuestra existencia cambia cuando de una manera genuina y sincera somos llenos del poder del Espíritu Santo. Si usted no ha hablado en lenguas, es posible que usted haya visto a alguien hablar en lenguas. Es posible que usted haya ido a un culto pentecostal. Pentecostal significa movimiento del Espíritu Santo. Debes buscar una iglesia donde esté el movimiento del Espíritu Santo, una iglesia pentecostal. Una iglesia donde predique la sana doctrina, predique el nombre de Jesucristo, predique la unicidad de Dios, porque allí es donde el Espíritu Santo se derrama. Tú has estado en algún culto, has conocido a alguien, un familiar tuyo, un hermano, un amigo, en fin, qué sé yo,
pero has visto el movimiento del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo se derrama sobre las personas y cómo esas personas hablan en nuevas lenguas. Esa es una realidad, no solamente en la Biblia, sino una realidad en nuestra vida y en nuestra época. Aún el Espíritu Santo se sigue derramando. Entonces, dice la Biblia, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Gloria al nombre del Señor Jesús. Dice la Biblia que pondrán las manos sobre los enfermos. Dice la Biblia que echarán fuera demonios. Dice la Biblia que hablarán nuevas lenguas. Dice la Biblia que si bebiesen cosa mortífera no les hará daño. Pero mire que dice, hablarán en nuevas lenguas. El hablar en lenguas es una tremenda bendición en nuestra vida. Es algo que nos llena de una manera gloriosa. Pero eso, el hablar en lenguas como señal. Amén. Quiere decir que la persona que recibe el poder del Espíritu Santo debe hablar en lenguas, así sea una sola vez. Pero el apóstol Pablo también, en el capítulo 12 de esta primera carta a los Corintios, nos habla de los dones espirituales. Amén. De los dones del Espíritu Santo. Y entonces, dentro de esos dones, está hablando de dones ministeriales, dones de sabiduría, dones de ciencia, dones de fe, dones de sanidad, dones de hacer milagros, de profecía, pero también está hablando de diversos géneros de lenguas y está hablando también de interpretación de lenguas. Entonces tenemos que hacer la separación. Una cosa es las lenguas como señal y otra cosa es las lenguas como don de Dios. Amén. Como aquel que recibe el Espíritu Santo por primera vez debe hablar en otras lenguas porque así lo dice la palabra. Amén. Debe hablar en otras lenguas. Pero es posible que esa persona que en una ocasión o en dos, quizás hasta en tres, habló en lenguas porque fue lleno del poder del Espíritu Santo, es posible que más nunca vuelva a hablar en lenguas. Eso no quiere decir que la persona no fue llena del Espíritu Santo, sí fue llena. Y la señal inicial fue que habló en otras lenguas. Eso está claro en la palabra de Dios y eso no es lo que estamos discutiendo ahora, sino que lo tenemos como una aclaración. Pero es posible que la mayoría de las personas que recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas cuando recibieron el poder del Espíritu Santo, que valga la redundancia, continúen el resto de su vida cristiana hablando en lenguas. ¿Por qué? Porque recibieron de parte de Dios un don, que es el don. Entonces, en sus oraciones privadas hablan en lenguas. Cuando el ambiente es propicio en la congregación, en el culto, hablan en otras lenguas. En un momento de una predicación están predicando, están enseñando y Dios los toma y pueden hablar en lenguas. Amén. Es posible que la persona continúe con el don de lenguas. El propósito del don de lenguas es la edificación de la iglesia. Lo que pasa es que nosotros de alguna manera no lo estamos haciendo bien, ni lo estamos haciendo de manera correcta. Porque nos dejamos llevar por la emoción, nos dejamos llevar por la ocasión, por el momento, por el movimiento de Dios. Y entonces todos comenzamos a hablar en lenguas en el culto. Eso es muy común y es muy natural en nuestros cultos. Y precisamente ahí es donde surge la pregunta, porque nosotros en los cultos hacemos más énfasis en la necesidad de hablar en lenguas, en el hecho de hablar en lenguas, y decimos, no, es que ese culto estuvo maravilloso porque mucha gente habló en lenguas. Y bueno, eso es verdad.
sentimos la presencia de Dios, Dios se movió, los hermanos recibieron el Espíritu Santo, recibieron la bendición, hablaron en lenguas, gloria al Señor, y todo el mundo se fue feliz para su casa. Pero lo que Pablo nos está diciendo acá en la Escritura acerca del don de lenguas es que lo importante del don de lenguas es que las lenguas puedan ser interpretadas. Lo dice que él habla en lenguas, dice yo hablo en lenguas y hablo en lenguas más que todos ustedes. Pero yo prefiero hablar 3 palabras de manera que ustedes me entiendan, que hablar 1000 palabras en lengua extraña. Y dice Pablo, porque el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Y eso está bien, claro, gloria al Señor. Necesitamos ser fortalecidos, edificados, necesitamos ser sanados, ¿cierto? Necesitamos ese poder y esa unción de parte de Dios. Gloria al Señor, nadie está diciendo eso, que no es importante. Lo que yo pretendo con esta enseñanza no es decir que las lenguas no sean importantes, que no sean trascendentales. Por lo contrario, son importantes. Hay que hablar en lenguas. Muchas personas que han hablado en lenguas han sido llenos del poder del Espíritu Santo, han sido sanos de diversas enfermedades, han sido libres de diversas ataduras. En fin, Dios ha hecho muchas cosas maravillosas en nuestra vida por el hecho de hablar en lenguas. Pero lo que Pablo nos está queriendo decir es que si todos comenzamos a hablar en lenguas en la iglesia, en el templo, en el culto, y entra un indocto, o sea, una persona sin conocimiento, nos oye, ¿qué va a pensar? Lo mismo que pensaron aquellas personas que estaban allá en el aposento alto mirando a los apóstoles hablar en lenguas, que estaban locos, que estaban borrachos, ¿cierto? Eso es lo que va a pensar. Por eso Pablo dice entonces que es mejor predicar de manera que nos entiendan, que hablar 1000 palabras en otras lenguas, porque el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que predica edifica a todos. Cuando leemos el capítulo 12 de esta preciosa carta a los Corintios, nos damos cuenta que el propósito de los dones del Espíritu Santo es la edificación del cuerpo de Cristo. Seguramente si alguien tiene alguno de estos dones o los tiene todos, esa persona se edifica a sí misma. Pero el propósito de los dones espirituales, el propósito de Dios al darnos los dones, es que todos seamos edificados para edificar la iglesia. Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Cuál es el asunto entonces con las lenguas? El asunto es que nosotros muchas veces le estamos dando mal uso a las lenguas. No hay un intérprete entre nosotros. En medio del culto, todos, quiero usar una palabra que no sé si cabe o no cabe, ya usted la interpretará, pero creo que en el culto todos nos desbocamos y parece que no estamos pensando en lo que están haciendo o están pensando los demás o están sintiendo lo que puede pensar alguien que no sea cristiano y no una visita. Y todos nos concentramos en sí mismos, en su propia bendición y empezamos a hablar en lenguas y no damos lugar a que alguien las pueda interpretar. No es que ese don no exista en nuestra época, sino que la manera como nosotros hemos aprendido y la manera como lo practicamos y la manera como lo hacemos, entonces de alguna manera desplazamos la posibilidad de que alguien pueda interpretar las lenguas. Bueno, yo llevo 25 años, ahora en enero vamos a cumplir 25 años de ministerio y de vida cristiana unos 30 años, y solamente en 2 ocasiones en mi vida cristiana, ni siquiera de ministerio, no en mi vida cristiana, he visto personas hablando en lenguas e interpretando. Una vez en una convención a un pastor que estaba predicando,
Dios lo tomó y habló en lenguas y luego comenzó a interpretar lo que había dicho, luego siguió hablando en lenguas un poco más y luego siguió interpretando lo que estaba diciendo. Me pareció algo muy bonito, pero yo estaba muy recién llegado a la iglesia y no comprendí muy bien lo que había sucedido y entonces tampoco le presté tanta atención a lo que había dicho. Entonces no logré memorizarlo porque simplemente me sorprendió y no presté mucha atención, pero en esa ocasión pude ver cómo ese pastor predicaba e interpretaba las lenguas que estaba diciendo. Luego, recién bautizado, en mi iglesia había alguien predicando y mi pastor, el pastor que me había bautizado, estaba al lado allí y también se derramó alguna bendición muy especial, pero todos comenzaron a hablar en lenguas en aquel templo. El templo estaba lleno de personas y yo estaba cerca al altar y pude escuchar a mi pastor hablando en lenguas de una manera tan maravillosa que yo me escaramuciaba, me estremecí por la manera como él estaba hablando en lenguas y también comenzó a interpretarlas. Pero como había tanta gente cantando, adorando, hablando en lenguas, en todo ese ruido, tampoco pude concentrarme en lo que el pastor estaba diciendo, pero sí me quedó claro que estaba interpretando lo que él mismo estaba diciendo. Solamente en esas dos ocasiones he experimentado y he visto y he presenciado a alguien hablar en lenguas y que sean interpretadas. Quiere decir que nosotros hemos hecho como le sucedía a la iglesia en Corinto. No teníamos ese control sobre nosotros mismos, nuestra cultura de culto no da lugar a la interpretación de lenguas, entonces de alguna manera nos estamos perdiendo una bendición muy, muy especial. Ahora, cuando hablamos de el don de lenguas, no podemos tomar el hecho de que una persona esté hablando en lenguas para poder calificar su vida espiritual, para poder juzgar su vida espiritual, para poderla medir. El hablar en lenguas no está dado para medir la espiritualidad de una persona. Si bien cuando uno recibe el poder del Espíritu habla en otras lenguas, es posible que con el tiempo la persona pueda contristar el Espíritu Santo. El apóstol dice, no contristéis al Espíritu Santo que está en vosotros. Puede haber un gesto de nosotros, una actitud, un comportamiento, alguna circunstancia, algún error que nosotros podamos cometer o un pecado que nos lleve a nosotros a contristar el Espíritu Santo. Y es más, es posible que alguien que haya contristado el Espíritu Santo siga hablando en lenguas. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Lee el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, el capítulo 1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Cuando se trata de los dones del Espíritu, el apóstol Pablo le dijo a los romanos que Dios no quita los dones. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento del Espíritu o el llamamiento de Dios. Cuando Dios te da algo, no te lo quita, pero tú sí lo pierdes. Una cosa es que Dios te lo quite y otra cosa es que tú lo pierdes. Pero Dios no nos quita los dones. Entonces es posible que una persona que recibió el poder del Espíritu Santo en alguna ocasión y habló en lenguas, haya quedado con el don de lenguas, pero con el tiempo haya contristado al Espíritu, o sea, el Espíritu de Dios salió de él por causa de alguna situación, no voy a ahondar en eso, cuáles son esas circunstancias, cada cual lo juzgará, o lo miraremos en otro tema, qué cosas contristan del Espíritu Santo. Pero sí es posible que la persona contriste el Espíritu Santo salió de él, pero
se quedó hablando en lenguas. Se quedó con el hecho del don de lenguas. Y por eso es que dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Mire que el contexto de este primer versículo del capítulo 13 es el verso 31 del capítulo anterior. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Mire, uno no puede juzgar o medir la vida espiritual de alguien por los dones que tenga. No puede hacerlo. Es posible que alguien predique muy bonito, muy hermoso, que tenga un conocimiento de la palabra y una capacidad de oratoria increíble y no tenga el Espíritu de Dios. Es posible que alguien pueda orar por un enfermo y que ese enfermo se sane, que le imponga las manos y se sane. Es posible que alguien pueda reprender un demonio y que el demonio salga, porque eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo que en aquel día algunos le dirán, Señor, pero es que en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos sanidades, en tu nombre esto y en tu nombre aquello. ¿Y qué les va a decir el Señor? Apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Imagínense. Es que lo que ellos están diciendo fue porque lo hicieron, predicaron, echaron fuera demonios, sanaron enfermos, o sea, hicieron una cantidad de cosas en el nombre de Jesús. Pero el Señor les va a decir, no os conozco. Y eso lo dice la palabra de Dios y está en el contexto de la Escritura. Y uno se sorprende. Entonces eso nos debe llevar a nosotros a la madurez y a la estabilidad espiritual, de saber que no todas las personas que van al culto y no todas las personas que están en una iglesia, así prediquen, así formen parte de una directiva, sea gente espiritual. Entonces, ¿cómo sabemos? ¿Cómo podemos medir la espiritualidad de alguien? Bueno, aunque nosotros tampoco somos llamados a estar juzgando a nadie, ni estar midiendo la vida espiritual de nadie, de todas maneras la Biblia así lo dice. El Señor Jesucristo dijo, por sus frutos, sí sabe, por sus frutos los conoceréis. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Quiere decir que nosotros tenemos que tener discernimiento. Y cuando dice discernimiento de espíritus, no se está refiriendo a saber qué tipo de demonio es el que tiene cada persona, no. Porque en muchas ocasiones, en algunos contextos, cuando habla del espíritu del hombre, no se está refiriendo al hecho de que sea lleno de Dios, sino a la actitud del hombre, al comportamiento del hombre, a la intención de las personas, a medir su espíritu, no su espiritualidad, sino su espíritu. ¿Con qué intención viene esta persona? ¿Será que esta persona es sincera o no es sincera? ¿Será que esta persona es genuina o no lo es? ¿Será que esta persona realmente ha sido transformada por Dios o no ha sido transformada? Porque ni siquiera el hecho de haber sido bautizado es garantía de ser un buen cristiano. Porque eso lo dijo Pedro, que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Es decir, que no todo el que se ha bautizado ha nacido de nuevo. El bautismo en agua forma parte del nuevo nacimiento, pero no es el todo del nuevo nacimiento, que no naciere del agua y del Espíritu. Es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces el Señor Jesucristo nos está diciendo, por sus frutos los conoceréis. No puede analizar a una persona, no para estarla juzgando, no para estarla criticando, no para creernos mejores que ellos, porque ese es el problema de muchas personas que se creen espirituales. Creen que tienen el derecho de señalar a otro, de juzgar a otro, de condenar a otro. No, hermano, porque no ha enviado Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, ¿por qué andamos nosotros por ahí condenando a la gente?
Dice la Biblia, no juzguéis y no seréis juzgados. ¿Por qué andamos nosotros por ahí juzgando a otro? Dice la Biblia, con la vara que mide será medido. Imagínese, porque tú mismo que juzgas, haces lo mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Dice la Biblia, tú que predicas, predícate a ti mismo. ¿Cierto? Mira primero la viga de tu ojo antes de la paja que hay en el ojo de tu hermano. Eso es complejo. Bendito el nombre del Señor Jesús. El Señor no vino a estar condenando a las personas. Vino fue a traernos su palabra. Vino fue para que nosotros nos edificáramos en su presencia. Cuando el apóstol dice, procurad pues los dones mejores, o sea que uno sí puede pedirle a Dios que le dé algún don del Espíritu o que se los dé todos, de acuerdo a la visión que usted tenga, a la vocación que usted tenga, al deseo y al anhelo que usted tenga de Dios. Usted le pide a Dios que le dé dones espirituales. Amén. Dice, mas yo os muestro un camino más excelente. ¿Cuál es ese camino más excelente del cual está hablando el apóstol Pablo? Entonces dice el verso 1 del capítulo 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, o sea que hay lenguas que son humanas que se pueden interpretar y lenguas angelicales, seguramente también tendrán su interpretación, pero creo que hace diferencia entre las lenguas humanas y las lenguas angelicales, pero igual aquí las está reuniendo las dos. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, no solamente se está refiriendo al hecho de amar, porque cuando usted lee la carta a los Gálatas en el capítulo 5, que habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu, de toda la lista que menciona el apóstol Pablo en el fruto del Espíritu, ¿cuál es el primero? Dice amor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Pero el primero que señala es el amor. Es decir, que Pablo realmente en este texto no está hablando solo del amor, sino que está hablando es del fruto del Espíritu. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Hay un camino más excelente que los dones y es el fruto. El fruto está por encima de los mismos dones. Porque usted puede sanar enfermos, usted puede echar fuera demonios, usted puede predicar muy bonito y perderse. Pero una persona que viva en el fruto del Espíritu, que viva en el Espíritu, Pablo le dijo a los romanos, capítulo verso 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si usted realmente es una persona espiritual, si usted es una persona, hermano, que tiene el fruto del Espíritu marcado en su corazón, para usted no hay condenación. Tiene los dones y no es espiritual, se puede perder. Es increíble. Pero usted, ¿qué está diciendo ahí? Yo estoy diciendo lo que dice la Biblia, lo que nos enseña la Biblia. Es que la Biblia dice que tenemos que ser sabios en toda nuestra manera de vivir. No puede pensar que es un gran cristiano porque predica bien, porque ora por un enfermo y se sana, porque ha reprendido uno o dos demonios. Usted no se puede considerar que porque habla en lenguas todo el tiempo. Eso no es lo que marca tu espiritualidad. Lo que marca realmente tu espiritualidad es el fruto del Espíritu. Nosotros hemos hecho mucho énfasis en el hablar en lenguas. Siempre hemos enseñado que para servir a Dios hay que haber hablado en lenguas. Pero una cosa es que haya hablado en lenguas cuando fue lleno del Espíritu Santo. Y otra cosa es que ahora continúe siendo lleno del Espíritu Santo, que no lo haya contristado. Entonces no solamente hay que considerar que habló en lenguas, sino que hay que considerar
cuál es el fruto que tiene. ¿Qué es lo que está mostrando en su vida? No estoy desvirtuando las lenguas. Yo creo y seguiré creyendo que para servir al Señor hay que ser lleno del poder del Espíritu Santo y haber hablado en lenguas. Pero no quiere decir que tenga que tener el don de lenguas. Hablo en lenguas al menos una vez, pero no quiere decir que tenga que hablar en lenguas todo el tiempo. Para servir al Señor, el Señor Jesús le dijo a los discípulos que no se fueran de Jerusalén hasta que no fueran llenos del poder del Espíritu Santo. Y cuando fueron llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se manifestó a través de ¿qué? Del hecho de que ellos estuvieran hablando en otras lenguas. Eso no lo estamos desvirtuando, ni está siendo cuestionado en esta enseñanza. Hay que hablar en lenguas, al menos en el momento en que fue lleno del poder del Espíritu Santo. Pero tiene que haber otro requisito más, y es tener el fruto del Espíritu. Porque tenemos una cantidad de personas, hermanos, que dicen haber recibido el Espíritu Santo, pero engañan, de pronto son corruptos porque quieren, como dijera la palabra, quieren darle dinero a un agente de tránsito, a un policía, por evitar una infracción. Eso es corrupción. Quieren saltarse en la fila, quieren pasar por encima de los demás. Tenemos personas llenas de arrogancia, de odio, de venganza, de una cantidad de cosas. Pero ellos dicen haber recibido el Espíritu Santo. Tienen ese fruto. En ellos se ven son las obras de la carne. De eso es lo que está hablando Pablo a los Gálatas. Amén. El verso 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu no debe ser algo forzado. Creo que andar en el Espíritu debe ser algo natural. Uno no debe esforzarse ni hacer un esfuerzo sobrehumano para tener una actitud cristiana o tener algo del fruto del Espíritu Santo. Yo no me imagino a un palo de manzanas haciendo fuerza para que tenga un mango. No, él simplemente es un manzano. De manera natural salen manzanas. Nacen manzanas de allí. Su flor va a producir manzanas. Sus hojas lo están alimentando. Sus raíces lo están alimentando. Hay una fotosíntesis natural y no está esforzado y es que yo quiero dar mango sabiendo que soy un manzano. El Espíritu Santo debe surgir de manera natural, de manera espontánea. Antes tiene que hacer un esfuerzo mayor para hacer lo contrario. Si usted es un cristiano genuino, usted antes de decir una mentira, usted dice, ay Señor Jesús, ¿qué hago yo? ¿Cómo voy a poner a mentir aquí? Por lo menos mentir por otro, porque a veces hay personas que le dicen a uno que los ayude en ciertas cosas y para eso hay que mentir y uno termina mintiendo por otro. Imagínese usted, no puede mentir uno por sí mismo, ahora uno va a mentir por otro. No le cargue mentiras a nadie. Pero el que es buen cristiano lo piensa, ¿será que es mejor, hombre, yo pagar el parte o darle 50,000 para este policía? ¿Qué es más cristiano? La Biblia dice que bienaventurado el hombre que habla la verdad aun cuando por ella salga perjudicado. No cometió un error, pues eso traerá algunas consecuencias. Pero entonces ahí es donde realmente ha de marcarse el fruto del Espíritu. Creo que lo que define a las personas no es lo que dicen. Lo que define a las personas es lo que hacen. Porque lo que hacen, lo hacen por una razón. Y creo que Dios considera es las razones por las cuales uno hace las cosas. Entonces lo que uno hace es lo que lo define. Dice entonces acá el apóstol Pablo en el verso 22 del capítulo 5 de la carta a los Gálatas. Mas el fruto del Espíritu es amor. Una persona que ama
es una persona que no piensa solo en sí misma. Es una persona que piensa y considera a los demás, que los tiene en cuenta, que quiere compartir con ellos lo que ha recibido de Dios, lo que tiene, que quiere compartir con ellos lo que Él es. Es una persona que alcanza a tener misericordia de los demás, que considera a los demás, que quiere ayudar a los demás. Y el fruto del Espíritu es amplio, no solamente habla del amor, habla del gozo. El gozo como fruto no quiere decir que usted se esté riendo todo el tiempo. No quiere decir que no pueda llorar. Somos seres humanos y tenemos momentos, circunstancias en que podemos llorar. Si usted se golpea, si usted se hirió, pues el dolor te hace llorar. Si usted sufrió una calamidad, si a usted le falta a alguien, pues entonces usted puede llorar. Si usted recibe una mala noticia, algún impacto así de una noticia, alguna palabra, pues usted puede llorar, claro. Pero el gozo no se está refiriendo al hecho de que no lloramos o que nos estemos riendo todo el tiempo. Hay personas en la iglesia que son muy serias, que usted casi nunca las ve sonriendo, pero eso no los convierte en malos cristianos. Eso no los convierte en personas naturales o con pensamiento mundano, no. Esa persona puede sentir gozo, porque está hablando es del gozo de la salvación. Eso le dijo David a Dios cuando sintió que la presencia de él se había ahuyentado, se había ido de su vida. Le dice al Señor: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Parece que el salmista sabía que si la presencia de Dios se iba de su vida, se le iba el sentido de la existencia. En eso consiste el gozo. En el hecho de yo saber que Dios está conmigo, que Él está en mi vida, que Él me consuela, que Él me fortalece, que Él me sana, que Él me perdona, que Él me ayuda a crecer, que Él me guarda, que Él me salva. Entonces, cuando yo entro a la presencia de Dios, sea en una oración íntima en mi hogar, sea que vaya por algún lugar en un vehículo y esté simplemente pensando en Dios, cantando, en el trabajo, o esté en el culto, en medio de la alabanza, en medio de la oración, en medio de la palabra, siente esa necesidad de estar en la presencia de Dios. Ese es el gozo de la salvación. Una persona que no tiene sosiego en ningún momento, que no espera que el culto se acabe. Qué predicador tan aburridor, qué alabanzas tan malucas, ¿por qué ponen a este que no sabe nada? Y entonces va en un bus, hermano, y está pensando en todo menos en Dios, tiene un problema y piensa en todo menos en Dios, quiere tomar una decisión y ni siquiera considera a Dios para que lo ayude, no le pide la dirección a Dios. Esa persona no tiene gozo. Esa persona es, como el apóstol Pablo dice, es alguien, bendito el nombre del Señor Jesús, una persona natural. Recuerde que el apóstol Pablo habla de la conciencia cauterizada del hombre natural, del hombre sensual, pero habla de la sana conciencia y habla del hombre espiritual. Nosotros tenemos una mente espiritual, tenemos que tener la mente de Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Y eso produce un gozo en nuestra vida, eso produce un gozo inefable en nuestro corazón. Y ese gozo solamente lo produce la salvación. Hoy debe ser más grande que cualquier fruto. Así yo no predique, así yo no sane un enfermo, así yo no eche un demonio. Hermano, hubo un profeta. Y la Biblia que el Señor Jesucristo se refirió a él como el mayor de todos los profetas. El Señor Jesucristo dijo: no ha habido profeta como Juan el Bautista. Y hágame la lista de los milagros que Juan el Bautista hizo. Juan el Bautista no hizo ni un solo milagro. Bueno, el de que la gente se convenciera y se hicieran bautizar, que la gente se arrepintiera, ese es el milagro más grande.
Pero que Juan haya echado fuera un demonio, o que Juan haya sanado a un enfermo, que Juan... Nada de eso. Y fue considerado grande en el reino de los cielos, dijo el Señor Jesucristo. Más importante en nuestra vida cristiana es el fruto. No estoy diciendo que no hay que recibir el Espíritu Santo. Todo cristiano, todo fiel cristiano debe ser lleno del Espíritu Santo. Porque es un poder glorioso, es algo maravilloso en nuestra vida, hermano. Y servirle al Señor con autoridad, con unción, eso es algo sublime. Pero lo más importante de la vida cristiana, mi amado hermano, es el hecho de poder ser salvo y poder sentir el gozo de la salvación en nuestra vida. Eso es lo más maravilloso. Entonces ahí viene la paz. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Sentir una conciencia tranquila, hermano. Mire que el pecado opaca la visión, carga la conciencia, la entenebrece, la anestesia, el pecado. Uno comete un error, hermano, y vienen los remordimientos, vienen las frustraciones, viene una cantidad de cosas. Pero la persona que es espiritual, hermano, se mantiene en la presencia de Dios y no quiere decir que nunca peque. La Biblia dice, no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Sí, vendrá, ¿cierto? Pero no está haciendo algo premeditado. Simplemente vino una situación, se le fueron las luces, cometió un error. Pero sabe que va a la presencia de Dios y puede negociar con Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tu pecado fuere como la grana, como la nieve, será blanquecido. Si fuere rojo como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Dice, si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Tenemos un Dios que perdona, un Dios que bendice, un Dios que ayuda. Un Dios que nos comprende y nos entiende y sabe que estamos en debilidad y que podemos cometer un pecado y que lo haremos. No solamente que lo podemos hacer, sino que seguramente lo haremos. No hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. En algún momento cometeremos un pecado, un error. Pero entonces Juan dijo, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Entonces usted entrar a la presencia de Dios y sentir. El salmista habla de la dicha del perdón, el ser perdonado por Dios. Pero el Señor Jesús siempre que perdonaba a alguien le decía, vete, pero no peques más, ¿cierto? No peques más. Y si nosotros entramos entonces en la presencia de Dios, y si nosotros caminamos, hermano, al son del Espíritu, entonces vamos a sentir esa paz. Bienaventurado el varón a quien Jehová no inculpa de pecado. ¿Por qué? Porque es capaz de entrar a la presencia de Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos alcanzar misericordia de parte de Dios. Esa presencia maravillosa y gloriosa del Espíritu Santo puede estar en nuestra vida y traer paz al alma. El Señor Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, mas yo os la doy. Hermano, qué cosa más grande que sentir la paz de Dios. Que sentir que no estamos juzgados ni condenados por Dios, sino que estamos aprobados a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestras frustraciones, a pesar de algún desliz. Podamos sentir que Dios nos perdona, que Dios nos ama, sentir esa tranquilidad, ese gozo y ese amor
que produce fruto del Espíritu. De la paciencia. Yo me pongo a pensar, hermano, una de las cosas que está sufriendo la gente y también en la iglesia es la falta de paciencia. Y la falta de paciencia puede producir ansiedad, puede producir depresión, puede producir inconstancia, nos puede llevar a cometer errores, nos puede llevar a fracasar, porque en medio de la impaciencia no tenemos a Dios en cuenta. Pero cuando uno aprende a tener paciencia, cuando uno entiende, hermano, que la paciencia es fruto del Espíritu y que nada puede ser ya, hay cosas que pueden ser ya, pero hay otras que no. Y el mundo, de alguna manera, el mundo comercial, se aprovecha de la impaciencia de los usuarios para poder obtener ganancias rápidas. Nosotros queremos algo y nos metemos en un crédito que no podemos pagar porque podemos obtener lo que deseamos de manera inmediata. Pero ¿por qué no más bien esperar el tiempo y no afectar nuestra economía, no afectar a nuestra familia en algo que no se puede cancelar? Una cosa es que usted tenga con qué pagar, pero otra cosa es que no. Entonces el mundo comercial a veces nos ofrece cosas porque sabe que somos impacientes y las queremos de una, las queremos ya, las queremos en el instante. A veces le oramos al Señor y queremos que las cosas sucedan inmediatamente. Estaba pensando, hermanos, que yo conocí al Señor a la edad de 18 años. Bueno, yo iba a la iglesia desde muy niño mi mamá conoció el Evangelio, yo era muy niño cuando ella lo conoció y empezó a llevarnos a la iglesia y yo estuve un tiempo en la iglesia, pero también hubo un momento en que me fui al mundo y no fui bautizado y entonces me fui a la vida mundana y a la edad de 18 años le entregué mi vida a Jesús, pero en ese lapso de tiempo de más de 15 años, 14, 15 años, mi mamá estuvo orando todo el tiempo por mí, pidiéndole a Dios que me guardara, que me ayudara, que me enviara un misionero, que yo pudiera comprender la palabra, en fin, orando como una madre ora. Y ella esperó pacientemente y oró y esperó y esperó. Y aún todavía continúa orando por el resto de la familia. Estamos confiando en que Dios hará la obra. Esa paciencia. ¿Cuánto tiempo lleva usted orando por algo? No se desespere, hermano, que Dios a su debido tiempo lo hará. Si usted vive en el Espíritu, entonces Dios lo hará. Aquí no solamente del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, sino que habla de la benignidad, o sea, de una buena voluntad, no una voluntad maliciosa, sino una buena voluntad. Habla de la bondad, de la fe, de tener la capacidad de esperar en Dios, de la mansedumbre, templanza. Dice que contra esas cosas no hay ley. No podemos ser juzgados, hermanos, por amar. No podemos ser juzgados por sentir gozo, por tener paz, por ser pacientes, bondadosos, benignos. No podemos ser juzgados por tener fe, por ser mansos, por tener templanza. Templanza no es ser muy bravo, es ser maduro, ser constante, ser firme en las cosas de Dios. Por esas cosas no te van a juzgar. Por eso es que Pablo dice, hermano, que debemos procurar los mejores dones, pero nos quiere mostrar un camino aún más excelente. Y ese camino más excelente, pues... Mis amados, muchas gracias por estar allí, por esos mensajes tan bonitos que ustedes dejan en el chat. Si alguno tiene alguna pregunta, en los comentarios, no en el chat, sino en los comentarios, puedes dejar las preguntas y con mucho gusto vamos a tratar de suplirlas.
de contestarlas y responderlas en la medida del poco conocimiento que tenemos, pero que con la ayuda de Dios podemos hacerlo, tratando de consultar con otras personas. Siempre estamos con el deseo de aprender mucho más. O si alguien quiere hacernos una sugerencia, proponer algún otro tema que quiera escuchar en este programa Descanso para tu Alma, o hacer algún aporte de lo que se haya hablado, todo esto será bienvenido. No olvides, mi amado hermano, suscribirte a nuestro canal de YouTube, darle like, activar las notificaciones y compartir con las demás personas. Y esperamos que esta palabra sea poderosa para tu vida. La paz de Cristo. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Taborda. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.